Hola a todos y a todas. Hoy lo que vamos a trabajar es con el texto del pedagogo Jaume Trilla, que se titula Caracterización de la escuela. Jaume Trilla es un pedagogo español que se ha desempeñado no solo como docente, sino también como investigador, principalmente abocándose a lo que es la historia de la educación. La cuestión es que Trilla en este texto nos propone pensar a la escuela como una institución que tiene unas características muy particulares que la distinguen de otro tipo de instituciones. Recordemos que hablamos de escuela dentro del marco de lo que es la educación formal, que se distingue de la informal o de la no formal, porque en el caso de la escuela estamos hablando de una educación que está graduada, tiene una certificación, que tiene ciertas cuestiones vinculadas a lo normativo e inclusive a qué tipo de contenidos se van a enseñar o se van a transmitir en ella. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la escuela y cuál es su función, para qué sirve. Y esta diapositiva está en blanco un poco para invitarnos a, no solo como ejercicio de reflexión, el pensar en estas preguntas mientras vamos viendo las características que nos propone Trilla, sino también como un ejercicio de reflexión constante que vamos a tener prácticamente de forma cotidiana a lo largo de toda nuestra profesión. La realidad es que la escuela como institución es una institución que surge en una época determinada y que ha tenido un objetivo concreto en sus inicios y que está hoy en día en discusión sobre la continuidad de este tipo de objetivos que se formularon hace ya unos 300 años. Estamos hablando de una institución que nace tal y como la conocemos hoy en el siglo XVIII, en el contexto de lo que es la Revolución Industrial, y que reemplaza a otras formas en las que se transmitían los saberes muy distintas a las que conocemos hoy en día. La cuestión es que estas preguntas creo que son más que interesantes para poder tenerlas siempre presentes, porque nosotros también hoy en día, transitando un poco lo que analiza Zygmunt Bauman, ¿sí? Sobre la crisis de la modernidad, también tenemos que ver a la escuela como una de esas instituciones que están hoy revisando no solo su función, sino también cuál es el destinatario que tiene, quiénes son los actores que participan en ella y de qué manera lo hacen. Todo eso también se sigue reflexionando y discutiendo. Así que para comenzar, me parece importante dejar planteadas esas preguntas y vamos ya a meternos de lleno en lo que plantea Trilla apenas comienza el texto. Ya desde que comienza se plantea varios interrogantes o cuestiones para discutir que tienen que ver con la palabra, ¿no? La palabra escuela, lo primero que se nos viene a la mente es una institución educativa que tiene una función pedagógica. Fantástico. Es una definición muy acotada de lo que escuela representa. Por eso Trilla habla de que es una definición incompleta y trata de acercarse a definir escuela a través de toda esta lista de características que vamos a analizar. Él menciona ya desde el vamos que escuela tiene que ser interpretada desde otro lado. Tenemos que hablar de una formación integral que llevan adelante las escuelas. Porque no es solamente la instrucción de saberes definidos, determinados por el Ministerio de Educación, avalados por la comunidad científica, no. Sino que además de todo eso, del contenido propiamente dicho, hay una formación en otras dimensiones humanas que tienen que ver con la socialización, la vinculación con el otro, los roles que adoptamos, ¿sí? Los valores, las cuestiones éticas, morales, todas esas cosas las aprendemos también en la escuela. Por otra parte, tenemos que hablar de una institución que sí, por supuesto, tiene una intencionalidad vinculada hacia lo educativo, pero no dejemos de ver las otras dimensiones que implican hablar de escuela. Características hay muchas. Trilla menciona algunas, selecciona algunas, para poder entender que escuela no es
como las otras instituciones que pueden existir en la actualidad. Hay cosas, hay rasgos que la distinguen de otras instituciones. Entonces, ¿qué características menciona Trilla? Bueno, tiene una realidad colectiva, está ubicada en un espacio específico, tiene límites temporales determinados, hay roles bien definidos, los contenidos están predeterminados de antemano y sistematizados, y el aprendizaje se hace de forma descontextualizada. Esas son las características principales y lo que nosotros vamos a hacer hoy es analizarlas a través de algunas imágenes que me parece interesante proponerles para trabajar. Lo primero que tenemos acá, y con esto claramente podríamos identificar lo que es una escuela, es la realidad colectiva. Sabemos que en una escuela hoy asisten un montón de niños, de niñas, de adolescentes, y que es una realidad en donde todos nos vinculamos y compartimos, ¿sí?, esa realidad con otros adultos que tienen tareas específicas a desarrollar dentro de la escuela. Pero lo principal que vamos a ver acá son espacios predeterminados, que son lugares para aprender, aislados de cosas que nos pueden llegar a dispersar. Eso es un aula y ahí van a estar los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes? Muchos. Muchos porque dentro de la escuela se piensa en esto, ¿no? En el poder hacer accesible de forma masiva el contenido. Así que hablamos de una realidad colectiva. ¿Siempre fue así la enseñanza? ¿Siempre fue así la educación? No. En la antigüedad era más habitual ver este tipo de imágenes, en donde había un maestro o un preceptor, y ese maestro o preceptor le transmitía sus saberes a el aprendiz, como tenemos en la imagen de abajo, una imagen vinculada a la enseñanza en el medioevo. Mientras que la de arriba, que representa una situación de enseñanza en la antigüedad, tenemos a dos personas únicamente que están, uno aprendiendo y otro enseñando. Esto era muy habitual de verlo hasta aproximadamente el siglo XVIII, donde empiezan a aparecer estos grandes edificios que van a permitir el acceso masivo a el aprendizaje de determinados saberes. Entonces ya la situación cambia. Acá tenemos, por ejemplo, un aula en donde se aplica el modelo lancasteriano. ¿Qué planteaba el modelo lancasteriano? Bueno, que dentro de un aula en donde había cientos de estudiantes de edades muy distintas, pero tratando de que estos grupos sean cercanos en edad, independientemente de la diferencia de edad, había distintas tareas asignadas. Estaban los que aprendían, los estudiantes propiamente dichos, pero también había estudiantes avanzados, es decir, que manejaban mejor algunos contenidos y que le enseñaban eso a otros estudiantes. ¿De dónde aprendían esos estudiantes que estaban más avanzados en los contenidos? De los docentes. Ahí vemos entonces como tres tipos de personas participando en el acto educativo, ¿no? Estaba el profesor, que son las personas más adultas que vemos en la imagen superior. Después tenemos a estudiantes que tenían ya cierto manejo de los conocimientos, y después los estudiantes que recibían aquello que los estudiantes avanzados enseñaban. Una imagen bastante particular y que hoy en día en la escuela ya se ha dejado de utilizar, pero que no obstante podemos llegar a ver replicada en algunas actividades que se pueden hacer en clase, en donde hay estudiantes que ayudan explicando o reforzando alguna explicación del docente a otros estudiantes que tengan dudas. La cuestión es que esta realidad colectiva, como verán, siempre implica cierto ordenamiento. Es decir, la enseñanza colectiva implica también cierta eficacia al momento de instruir los saberes. Es por eso que, por ejemplo, Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, analiza cómo se configura el espacio escuela para ser un lugar también en donde haya cierto disciplinamiento, ¿sí? La vinculación acá de la noción poder que analiza Foucault tiene que ver con la forma en la que están moldeándose los cuerpos de los estudiantes. Esta imagen quizás es bastante particular, ¿no? Porque están los estudiantes sentados todos de una misma forma, escribiendo todos de
casi de la misma manera, les diría, y ocupando un lugar predeterminado, que es el lugar del estudiante. El estudiante está sentado, en silencio, concentrado, en un banco, en un pupitre, y en fila para que el docente pueda desde cualquier lugar observar su conducta. Fíjense que vemos acá un aula de cualquier escuela que podría ser actual, y la disposición dentro del aula, de los cuerpos de los estudiantes, es muy similar aún. Y no obstante, a pesar de que podemos pensar en trabajar en grupos, en mesas grupales y ese tipo de cosas, todavía el docente sigue quedando ubicado en un lugar de mayor altura para poder visualizar el trabajo de los estudiantes, ¿sí? La cuestión es que esta realidad colectiva también tiene que ser eficaz, disciplinada, y pensemos también en la cuestión económica, ¿no? Es decir, es inviable en este periodo que estamos analizando, de cuando comienza a surgir la escuela, es inviable la instrucción individualizada, ¿sí? Lo que es mejor es el hecho de poder trabajar con varios estudiantes a la vez en un mismo espacio. También estas cosas que estamos mencionando, estas cuestiones que estamos mencionando, hablan de otros aspectos que tienen que ver con lo ventajoso de lo masivo, que representa, por ejemplo, el reforzar o el llevar a cabo algunas actitudes como la cooperación o la competencia también, ¿no? A su vez, pensemos que esta realidad colectiva de alguna manera nos está preparando para lo que va a ser nuestra adaptación previa, podríamos decir, al mundo adulto. Es decir, en la escuela vamos a convivir con otros, en la escuela vamos a tener horarios, vamos a tener reglas particulares, tendremos un uniforme. Hay distintas formas de disciplinamiento, castigos, como también hay, por decirlo de una forma simple, premios, ¿sí? Pero también hay una jerarquización muy clara que el estudiante detecta ya desde el inicio de lo que es la cursada en la escuela, ¿no? Hay roles dentro de los adultos que marcan distintas jerarquías, inclusive dentro de esta institución en particular. Otra de las características que tenemos que mencionar tiene que ver con el espacio, ¿sí? Las escuelas están ubicadas en un espacio específico, es decir, hay un edificio que aloja todo lo que implica la escuela. Y es un edificio que tiene una arquitectura particular. Acá vemos 3 edificios de distintos momentos, o sea, construidos en distintos momentos. Tenemos 2 colegios de los años 60 y un colegio que es casi centenario, ¿sí? Que tienen una estructura muy similar. Si estamos viendo un patio, el patio está rodeado por las aulas. Esto es lo que Foucault define como la arquitectura del panóptico, es decir, un lugar desde donde podemos visualizar las actitudes, las acciones de absolutamente todos los individuos desde un solo lugar. O sea, pensemos que si un directivo se para en la esquina opuesta a donde están todas las aulas, puede visualizar absolutamente todo lo que sucede en la escuela. Eso es una forma de condicionar, ¿no?, las acciones de los individuos dentro de los espacios. Pero bueno, fuera de esto, estamos hablando de un edificio concreto, un lugar, ¿sí?, con el cual identificamos a la escuela, y que antiguamente no era tan así, es decir, había edificios como las academias en la antigua Grecia o los liceos, o la Casa de las Tablillas en Sumer, que se reconocía en la comunidad que eran edificios en donde se transmitían saberes, pero no tenían la misma arquitectura escolar que hoy podemos ver en las escuelas, ¿sí? Así que bueno, a partir del siglo XVIII en adelante, lo que vamos a ver es la arquitectura del panóptico aplicada en la construcción de la escuela, pero también vamos a ver distintas interpretaciones de cómo tiene que ser el edificio escolar, y que sobre todo empezaron a aparecer en los últimos años, donde se empezó a tratar de vincular a la escuela con el espacio exterior, de vincular a la escuela con formas que no sean tan similares entre sí. Pensemos que si entramos a un aula es muy parecida al resto.
escuelas que tienen otra lógica respecto de cómo pensar su arquitectura. Recomiendo enormemente una serie que la pueden encontrar en Netflix, es una serie dinamarquesa, se llama Rita. Independientemente de la historia del personaje principal, ella es una maestra de primaria, es interesante ver cómo una escuela pública en Dinamarca está distribuida en el espacio. ¿Sí? Es una escuela que tiene acceso desde las aulas a distintos lugares del parque de la escuela. Hay muchísimos lugares de descanso para los estudiantes, aulas que son muy distintas en cuanto a la disposición de los bancos, del pizarrón, de los distintos elementos y por supuesto también la cantidad de estudiantes que asisten a estas aulas, muy distintas a las que podemos llegar acá a ver en Argentina. Pero bueno, como para tener otros ejemplos. También la escuela es un lugar en donde el tiempo se determina, ¿sí? El tiempo está determinado en la escuela con unos límites muy particulares. Reconocemos esos límites temporales porque hay distintos sonidos o distintos elementos que nos marcan el cambio de un tiempo o de un momento a otro, ¿sí? El uso del timbre, de la campana. En algunas escuelas se empezó también a poner música que da la pauta de que empieza el recreo y durante el recreo hay música y cuando se apaga la música hay que volver a las aulas. Sí, pero bueno, digo, actuamos en pos de cómo se nos van distribuyendo los tiempos dentro de la escuela. Y acá les puse dos ejemplos, ¿sí? De cómo podemos pensar un horario escolar inclusive. Este es un horario escolar de una escuela de Argentina y este es un horario escolar de una escuela española. Si se fijan, hasta inclusive los horarios de ingreso a la escuela o de salida son muy distintos. Hay una carga horaria mucho más reducida en el caso de esta escuela española. Todo lo que tiene que ver con la distribución del tiempo en la escuela es una decisión que repercute en cómo nosotros también actuamos en el interior de ella, ¿no? Tenemos como momentos de poder dispersarnos, de distendernos, de relajar esa estructura corporal que adoptamos adentro del aula y momentos en donde hay un poco más de rigidez. A su vez, otra de las características tiene que ver con los roles que podemos encontrar en la escuela, el rol del docente y del discente, del educador y del estudiante. Originalmente, los roles estaban distribuidos de manera tal de pensar al docente como aquel que poseía el saber, el que conocía el contenido, y al estudiante como se lo asimilaba a lo que era la tabula rasa, es decir, alguien vacío de contenidos, vacío, es decir, no sabía nada. De ahí viene el término alumno, ¿sí? Alguien que no tiene luz, es decir, que no conoce, que no sabe. La cuestión es que esa distinción entre el alumno y el docente, o el maestro o el educador, ponía al docente en un lugar privilegiado, porque era él que poseía el saber y el único que tenía las herramientas como para poder transmitirlo. Acá Freire también propone otros términos para hablar de la educación en este periodo, ¿sí? Que es la educación bancaria, es decir, pensar al estudiante como aquel que es depositario de los saberes, o sea, recibe los saberes que tiene otra persona, en este caso el docente. Es una educación en donde no hay demasiada intervención del estudiante, es una educación, un proceso de enseñanza-aprendizaje excesivamente pasivo para el estudiante, según esto, no tiene nada para aportar, no viene con nada a la clase previamente, no conoce nada y la palabra del docente es totalmente incuestionable porque es el único que maneja el saber. Con el paso del tiempo nos encontramos que este esquema que tenemos acá ilustrado es muy cuestionado y hoy en día ya hablamos de una tríada. La tríada en donde conocimiento, estudiante y profesor van de la mano y se retroalimentan entre los tres. Porque si hay algo que ha traído, por ejemplo, lo que se llama la corriente de la escuela nueva,
es el considerar al estudiante no como un sujeto pasivo que va a recibir los contenidos, sino como alguien que conoce cosas, que sabe cosas de antemano, que tiene un aprendizaje previo, ¿sí? Que conoce, y el docente lo que va a hacer es ser una especie de intermediario entre el conocimiento y el estudiante. Tendrá que organizar los conocimientos, tendrá que buscar la manera para que el estudiante se apropie de ellos de forma significativa. Cuenta además con los saberes previos del estudiante para poder entender que el docente acá no viene a enseñar desde cero, sino que ya cuenta con algunas nociones que el estudiante maneja, que tendrá que revisar, quizás si son erróneas, o que desde allí será la base desde donde construir el conocimiento. Así que estos roles, si bien son bien diferenciados, como mencionaba el esquema que tenemos a la izquierda, y también siguen apareciendo estos roles diferenciados en el esquema que podemos utilizar para hablar de la educación actual. También son roles de encuentro, ¿sí? La diferencia no quiere decir que sean cosas distintas y que vayan por caminos separados, sino que son roles de encuentro, es decir, entre estos tres elementos se genera la instancia de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, que el estudiante posea saberes previos no quiere decir que maneje en su totalidad el contenido. Por eso siempre vamos a hablar de una asimetría, es decir, a pesar de que el docente sepa que el estudiante conoce cosas, que investiga en internet, que aprende cosas nuevas que quizás lo exceden en algunas cuestiones vinculadas a la disciplina propia que ejerce el docente, son asimétricos, porque el docente ha podido profundizar esos contenidos, los puede manejar, ¿sí? Con distintas estrategias que todavía en el estudiante hay que comenzar a formar. Así que por eso la asimetría persiste. Y también estos roles entre docente y discente son singulares, es decir, no es el mismo, no está encarada de la misma forma el rol según una escuela que otra. Las escuelas también proponen de qué manera estos roles se van a llevar adelante. Esto está especificado en el PEI, Proyecto Educativo Institucional, concepto que vamos a trabajar más adelante. Otra de las características que analiza Trilla tiene que ver con la predeterminación y sistematización de los contenidos. En este sentido tenemos que saber que estamos hablando de contenidos que se enseñan en la escuela y han sido seleccionados a través de distintos criterios, que han sido recortados, es decir, tienen límites bastante marcados respecto de qué es lo que se enseña en la escuela y que va a quedar por fuera de la enseñanza formal. Y todo esto, todo este proceso de selección se hace previo al momento de la transmisión de los contenidos. Esta selección responde a una política educativa particular que elabora un diseño curricular en el que quedan establecidos cuáles son los contenidos que van a enseñarse en la escuela. Ahora, este diseño curricular tiene también la función no solo de especificar los contenidos, sino también de organizarlos, de secuenciarlos de manera tal de que mientras se transita la escolarización, lo que sucede es que vamos complejizando o profundizando el manejo de estos contenidos y capacidades y habilidades que también aparecen planteadas dentro del diseño curricular. Todas estas cuestiones luego van a ser también revisadas desde las propias instituciones educativas, dejando planteada de qué manera se van a abordar estos contenidos en un documento que ya mencionamos en la diapositiva anterior, que es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Por otro lado, el autor habla de que en la escuela se lleva a cabo un aprendizaje descontextualizado. Esto quiere decir que la enseñanza se hace sobre conocimientos que no son creados en la escuela. Es decir, todas las cosas que se aprenden en la escuela provienen del mundo exterior y que nosotros aprendemos en esta institución para poder saber utilizarlas ni siquiera en este preciso instante, sino mucho más adelante quizás. Es por eso que
Es interesante, por ejemplo, cuando los estudiantes nos preguntan ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Entender que la aplicación de lo que estamos aprendiendo no siempre es inmediata como se pretende, sino que muchas veces nos sirve para resolver situaciones problemáticas que sucederán en un futuro. A su vez, el autor analiza la relación que existe entre la escuela y el espacio no solo propio del edificio escolar, sino también el espacio exterior. Menciona varias características respecto de esta relación que vamos a ir analizando de a una, ¿sí? Trabaja lo que son los rituales escolares, la escuela y cómo se identifica a sí misma, o cómo también se la confunde con otro tipo de, o cómo busca camuflarse, mejor dicho, con otro tipo de instituciones, según su arquitectura. La vocación de aislamiento que originalmente la escuela adoptó, el tratar de escolarizar la realidad y ver cómo podemos utilizar la tecnología en la escuela. Todo esto que está tratando Trilla, en algún punto lo que está haciendo es identificar qué continuidades hay respecto de lo que llamamos la escuela tradicional. La escuela tradicional es un modelo de escuela que durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue la pauta para poder entender cómo tenían que funcionar las instituciones educativas. Hoy en día esa escuela tradicional ha sido muy cuestionada y se han buscado alternativas para poder pensar cómo no solo trabajar en ese espacio particular, sino también desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se vinculan los distintos actores escolares. Pero la realidad es que a pesar de que se han esbozado distintas alternativas para poder reemplazar o mejorar lo que implica la escuela tradicional, vemos ciertas continuidades. Esto es lo que está haciendo Trilla, ¿no? Problematizando cómo era la escuela antes, cómo lo es hoy y tratando de esbozar las características principales. Bueno, respecto de los rituales escolares, tenemos que hablar de varios. La escuela es un lugar en donde se produce un paso, una transformación entre el niño, el joven que es hijo, que tiene su primer lugar para socializar y para conocer lo que implica convivir con otros dentro del seno de la familia, hasta que comienza a transitar, ¿sí?, este paso, este cambio de estatus, en donde ya no es solo un niño, sino que también es un estudiante, es un escolar. Esto hace que este paso, esta transformación de un estatus a otro, se observa al momento de identificar las actitudes que tienen los estudiantes frente a determinados rituales escolares. Estas actitudes, por supuesto, se han aprendido, se han ido moldeando a lo largo del tiempo y están profundamente enraizadas en las acciones que desarrolla un estudiante dentro de la institución escolar. Los rituales los podemos recordar de nuestro paso por la escuela. Por ejemplo, la formación al momento de izar la bandera, la formación al momento de retirarnos en el arrío de la bandera al final de la jornada escolar, la formación cuando hay un acto conmemorativo, en fin, la formación como manera de organizar a los estudiantes en un espacio grande y abierto como lo es el patio. A su vez, el izamiento, ese es otro ritual escolar. El izamiento es un momento único que sucede en el día, pero también yo les diría que sucede prácticamente y casi únicamente dentro de las escuelas. No tenemos otras actividades en nuestra vida cotidiana en donde participemos de un izamiento a la bandera. Pero fíjense cómo se descontracturan los cuerpos, cómo esta rigidez de los rituales se desarma al momento del sonido del timbre, ¿sí? El recreo también es para el estudiante un ritual, porque es un momento en donde va a poder descansar, dispersarse y hacer otro tipo de actividades que tienen que ver más con lo físico que con lo intelectual. O sea, podemos obviamente aplicar estrategias al momento de jugar a la pelota, pero a lo que voy es que es un ejercicio más físico el que hacemos dentro del recreo, por ejemplo.
Bueno, otra de las características respecto de la escuela y el espacio tiene que ver con cómo la escuela se identifica a sí misma y cómo la identifican las personas, pero también cómo hoy la arquitectura escolar se ha transformado. Es decir, las escuelas habitualmente tienen una arquitectura que es muy identificable respecto de otro tipo de edificios. Es una arquitectura específica en donde ya sabemos que lo que sucede adentro de ese lugar implica la transmisión de saberes. Además, la escuela, así como la vemos, posee un recurso acreditativo. Es decir, su fisonomía ya nos da la pauta de que allí se enseña algo, pero además son lugares que el Estado ha determinado como lugares en donde se va a poder impartir la enseñanza. Hoy en día esta arquitectura se ha modificado y se han reinterpretado el cómo deben disponerse los espacios de la escuela. Ya no vemos un edificio que es separado y distinto, arquitectónicamente hablando, del resto de los que puede haber en su entorno, sino que vemos algunos que tratan de camuflarse en el resto de la arquitectura del barrio. Son escuelas quizás más pequeñas que inclusive han reutilizado espacios que originalmente no tenían la función de la escuela. Desde que la escuela nació, siempre tuvo una vocación de aislamiento. Trilla plantea que este aislamiento no es solo desde lo espacial, es decir, de tratar de separar del exterior lo que sucede en el interior de las aulas. Y fíjense lo despobladas que están estas aulas de objetos que pueden llegar a generar cierta dispersión o que están trayendo el exterior a lo que sucede dentro del aula, ¿sí? Son aulas que están absolutamente desordenadas en el sentido de que no hay una presencia no irrumpe el exterior en lo que sucede en estas aulas, todo lo contrario, queda bien marcado el exterior respecto de lo que sucede dentro de la escuela. De esta manera lo que está sucediendo o lo que podemos llegar a interpretar de esta imagen, estas dos imágenes, es que el contenido que se enseña dentro del aula tapa a aquello que es la realidad, tapa el contexto, queda en un lugar de muchísima mayor importancia. Todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el presente, en la cotidianeidad, está quedando afuera de la escuela. En este tipo de instituciones lo que se busca es aislar el exterior de lo que sucede en el interior. Así funcionaban habitualmente las escuelas y, como les decía, Trilla habla de esta continuidad de prácticas, así que esta vocación de aislamiento todavía existe en varias instituciones educativas. La realidad es que también hay otras que empezaron a apropiarse de lo que sucede en el exterior, se acepta lo que sucede en la realidad en el exterior del colegio, de la escuela, porque la otra cuestión que tenemos que pensar es que no se puede conseguir un aislamiento total. Podemos poner rejas, muros, todo, pero si afuera de la escuela sucede un hecho que es más que relevante, la realidad va a ingresar adentro de la institución educativa también, ¿sí? Ese hecho va a generar un efecto en las personas que están dentro de la escuela. Pensemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? En donde la escuela directamente salió a la calle. No es el caso de una escuela, es una facultad, pero digo, una forma de visibilizar el contexto es también haciendo que la escuela mute respecto de los espacios que ocupa. Ahí ya vemos también otra de las críticas que hace Trilla, es decir, la cuestión del espacio. Si bien la escuela tiene un espacio bien determinado, hay escuela por fuera de ese edificio. Siguiendo con esto, hay una relación que se entabla entre la escuela y el exterior. Y esa relación puede ser de dos formas, de afuera hacia adentro o a la inversa. ¿Qué pasa cuando el exterior ingresa en la escuela? Se producen distintos tipos de prácticas que pretenden experimentar, practicar, valga la redundancia, con cosas reales, ¿sí? Aplicar prácticamente en algo real adentro de la escuela. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que son las huertas, los laboratorios, pensemos en un taller de maquinarias en una escuela industrial. Todo este tipo de cosas
generan la sensación de que el exterior ingresó para que el estudiante pueda aplicar de forma práctica sus contenidos. Entonces, lo que estamos haciendo es vincular la escuela a la realidad. Pero, ¿qué ocurre? Ella dice, bueno, ojo con estas cuestiones porque son simulaciones. Es decir, estamos trayendo una situación adentro de una institución, pero le estamos quitando cualquier tipo de peligrosidad, le estamos quitando cualquier tipo de situación espontánea que puede surgir acá. Todas son situaciones que están altamente controladas, probadas, comprobadas por el docente que está a cargo de esta propuesta, ¿no? Así que está como perdiendo la función original. Pero también tenemos la otra opción, ¿no? Que la escuela salga hacia el exterior, que la escuela vaya al exterior. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que son las lecciones paseo y las salidas educativas, que implican que la escuela pueda estar en todas partes, es decir, el momento de aprender no queda limitado por los muros de la escuela, se están rompiendo acá los muros de las aulas, de las escuelas, y aprendemos en otros lugares. La escuela tiene la posibilidad de que el estudiante pueda aprender, por ejemplo, en un museo, haciendo un campamento, yendo a visitar un geriátrico, ¿sí? O sea, aprendemos en otros lugares. También está la opción de la ciudad educativa o la ciudad educadora, como vimos unas clases atrás. Es decir, esta integración entre las posibilidades que me ofrecen otras instituciones, en donde también se puede aprender y seguir ciertos lineamientos que se definan desde la política educativa y que vayan en consonancia con lo que la escuela plantea o los objetivos de la escuela. Por último, tenemos que hablar de lo que implica la aparición de la tecnología en la escuela. La tecnología en la escuela siempre se la vio con cierto temor a la posibilidad de que sea la forma de reemplazar al docente. Es decir, el docente siempre se vio de alguna manera afectado por la introducción de la tecnología, porque la tecnología puede llegar a realizar algunas cuestiones que aparentemente solo las puede hacer el docente. Pensemos, por ejemplo, en un profesor de historia que está explicando cómo Napoleón expandió su imperio y de repente tenemos a un estudiante que levanta la mano y dice, profe, porque acá yo en Wikipedia encontré tal cosa. Y ahí podría llegar a generarse esa situación de tensión interna dentro del docente, en donde siente que algo, en este caso una página de internet, está reemplazando sus años de estudio. La cuestión es que no tenemos que entender a la tecnología desde ese lugar, porque si no nos estamos poniendo en una posición combativa, en donde mi único rol en la escuela tiene que ver con la transmisión del contenido. Y como mencionamos un poco más atrás, los docentes tenemos más funciones que transmitir el contenido. También tenemos que validar contenidos que traen los estudiantes de afuera, tenemos que discutir este tipo de cuestiones, debatir, generar el aprendizaje de otro tipo de habilidades que no necesariamente son conseguibles a través, por ejemplo, de una página de internet. Así que pensemos en la potencialidad pedagógica que tiene la tecnología, pensemos en las posibilidades que implica enseñar, por ejemplo, una clase de soldadura o de impresión con impresoras 3D, podemos explicar la teoría, pero también podríamos guiarlos en el proceso de armar un producto y nosotros ahí también estamos cumpliendo con nuestra labor docente de transmitir contenidos. A su vez, estamos chequeando junto a ellos y retroalimentándonos, docentes y estudiantes, respecto de cómo vamos atravesando este proceso de aprendizaje. Por otro lado, pensemos en tecnologías que tienen que ver con la interacción del estudiante con un aparato en particular, en este caso puede ser la computadora o el celular. Este tipo de dispositivos nos puede llegar a generar cierta incomodidad o sensación de que no somos el centro de atención. Y acá tenemos que romper con alguna de estas cuestiones vinculadas a que el centro de atención adentro del aula lo tiene el docente. El centro de atención, al momento de aprender, lo tiene que tener siempre el estudiante. El estudiante es el que está en ese momento siendo el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. ¿Quién está al lado acompañando este proceso? Los docentes.
Así que no importa si estamos frente a una pantalla o una computadora o el estudiante tiene un celular. Si sabemos aprovechar estos recursos, podemos hacer que ayuden al proceso de aprendizaje del estudiante, no que sean elementos de dispersión. Tenemos que buscar la forma de que la tecnología se convierta en una herramienta para nosotros y no en una competencia.